Un cordial saludo para todos los integrantes del Club de Lectura y para quienes no lo son. El día de hoy voy a leer el segundo capítulo del texto colectivo que se está escribiendo entre los integrantes, entre algunos de nosotros. El primero fue leído y escrito por Sebastián en un video anterior, de manera que si aún no lo han leído o no lo han escuchado, conviene hacerlo antes de continuar con este para que así haya una continuidad en la historia. Es una historia que aún está inconclusa y por lo tanto de la que apenas se han escrito 4 capítulos, creo, y que si alguien se anima a continuarla y a escribir y a imaginarse cómo va a continuar esto, pues la invitación está ahí para cualquiera que esté interesado o interesada. Bien, eh, sin más dilación, pues voy a proceder a la lectura de este capítulo. Espero que les resulte interesante. Dice así. Se guiaba por la luz de la luna. Otrora ésta se le antojaba hostil y profeta de miseria, hambre y tiempos difíciles. Esta noche le miraba con dulzura y le agradecía tanto como un hijo puede agradecer a una buena madre. El camino que tenía por delante no parecía en absoluto amigable, pero en este punto y ya con varias horas de carrera a sus espaldas, eso carecía de importancia. Además, si el horizonte presagiaba vicisitudes para él, no iba a ser menos severo para ellos. Sus intenciones distaban mucho de escapar. Tan solo buscaba mantener una distancia prudente que le permitiera pensar, ganar algo de tiempo y revertir una cacería como antaño tantas veces había hecho. Solo de esa manera lograría alcanzar la realización, la plenitud, el éxtasis. Cuánto tiempo llevaba corriendo era algo que desconocía. Si dolor o cansancio sentía, era algo que no advertía. Largo rato hacía que se había fundido en el maizal y aquello ya le empezaba a parecer aburrido, uniforme, eterno. Allí, en medio de la espesura, costábale ver a más de 5 metros de distancia. El olor a humedad le era nauseabundo y el roce de las hojas contra sus piernas le producían comezón. Bajo sus pies, parches de tierra húmeda le hacían resbalar y en algún desafortunado paso una filosa piedra se incrustaba en su desnuda planta. Tales infortunios no suponían para él más que molestias pasajeras, gajes del oficio. Corría, zigzagueaba orificios, trastabillaba, se resbalaba, se detenía, reía, rodaba por los suelos, se levantaba y volvía a correr. Repetía esto una, otra y tantas veces como fuese necesario. Una zancada a la vez, una pierna delante de la otra, planta firme en la tierra, cabeza siempre en alto y mirada fija en el frente. A su conocimiento escapaba el número de sus captores, pero las señales que le llevaba el viento y la larga experiencia en este tipo de pesquisas le decían que podía tratarse de unos 9 tontines. Siendo optimista, podrían ser unos 12. El mundo siempre va a ofrecerte lo mejor de sí. Solo hay que pillarle en un buen día, solía decir. De vez en cuando aminoraba la marcha y hacía un alto en el camino para cerciorarse de que seguían tras él. Los escuchaba correr, jadear, lanzar improperios al aire y caerse. Esto último provocaba en él una hilaridad tal que le obligaba a detenerse para reír abiertamente. Preciso sería decir que su marcha se veía más interrumpida por la necesidad de descoyuntarse que por los peligros que presentaba el áspero camino. No era en absoluto una buena idea alargar demasiado la distancia entre él y ellos. Corríase el riesgo de que después de un largo rato de mucho correr sin alcanzarlo, lo dieran por perdido. Y entonces todo el esfuerzo hecho hasta ahora habría sido completamente en vano. El juego habría terminado. Muchas gracias por participar. Oh no.
Iluso aquel que piense que él iba a permitir que tal cosa sucediese. Él no se rendiría, pero por encima de todo y bajo ninguna circunstancia permitiría que ellos lo hicieran. De modo que cada tanto les hacía saber que él seguía allí, indefenso, a su merced. Algunas veces carcajeaba fuerte para que lo escucharan. Otras ponía un aullido en el cielo, como queriendo imitar a un lobo. Saberse perseguido era sentirse deseado, y ello le aceleraba el corazón y le encandilaba como al adicto que está a punto de recibir una dosis de sustancia. Cierto era que venía tras él la muerte personificada. No menos cierto era que nunca había experimentado tal sensación de vitalidad. Un puñado de decenas de metros bastaron para que el laberinto de maíz llegara a un abrupto final, dando paso a un desolado y árido claro carente de cualquier clase de vegetación o cultivo. Por allí, el clima, la suerte o lo que fuera, había sido mucho menos benevolente y el paisaje que tenía ante sí proyectaba una imagen que le resultaba mucho más cercana y familiar. Una vez más, la luna mostraba una odiosa incapacidad para iluminar otra cosa que no presagiara hambre y sequedad. Al echar la vista atrás, entre la negrura del bosque de maíz, podía ver cómo se filtraban diminutos haces de luz color carmesí. Tal revelación fue para él como una inyección de júbilo y excitación que dibujó en su rostro una sonrisa y una expresión de ilusión comparable apenas con la que de niño descubría su regalo favorito en Navidad. Estaban armados con antorchas y parecían estar dispuestos a usarlas. Desde muy joven, la cercanía con el fuego le provocaba rocosas erecciones y podía sentir cómo su sola visión le calentaba la sangre, favoreciendo la irrigación y llevándole a un punto de ebullición. Esta vez no estaba siendo diferente. De nuevo con la vista al frente, otra gran revelación apareció ante sus ojos y un nuevo destello de belleza impregnó la luz de la luna. A su derecha, a poco menos de 100 metros, una vieja, presumiblemente abandonada y derruida cabaña le saludaba y le invitaba a entrar con las puertas y las ventanas abiertas. En definitiva, sería allí donde consagraría la noche. Más que decidido estaba el sitio donde tendría lugar el clímax, el orgasmo. La que en otro tiempo había sido una vivienda y que ahora parecía que con dificultad y no sin vergüenza podía sostener poco más que su propio peso, no opuso resistencia alguna para ser profanada. Quienquiera que hubiese habitado tal edificación, hacía mucho tiempo que no hacía acto de presencia por allí. A juzgar por todo el amueblado y las decoraciones aún ahí presentes, con seguridad el antiguo propietario no había tenido entre sus planes irse para no volver jamás. Verse rodeado de tantos objetos que podía usar a su favor le hizo pensar que realmente a quien la cabaña había estado paciente y devotamente esperando por tanto tiempo era a él. Aún tendría unos minutos antes de que sus invitados llegaran y él no iba a perder ocasión de hacer preparativos para recibirlos y atenderlos como buen anfitrión que era. A su mente vino el recuerdo de una película que solía ver de pequeño en época decembrina. Era una suerte de comedia en la que dos padres psicópatas, confabulados con otros miembros de la familia, emprendían un viaje y abandonaban a su suerte a un niño de 8 años en vísperas de Nochebuena, dejándole a merced de cuanto malandro hubiese rondando en el vecindario. Los villanos de aquel largometraje eran dos pederastas, uno gordo y otro más escuálido, que no sin cierta torpeza intentaba por todos los medios hacerse con el pequeño para bien a gusto quedarse. Para sorpresa y estupefacción de estos dos pilluelos, el niño les superaba con creces en ingenio y sadismo, y había hecho de su casa todo un centro de horrores y torturas que iban desde escaleras resbaladizas,
pasando por picaportes ardientes y grifos electrocutadores, hasta trampas de grapadoras en los genitales. La película terminaba cuando la familia regresaba del viaje esperando encontrar al pequeño muerto por inanición, y veía sus expectativas hechas trizas ante el hecho de que no solo había sobrevivido, sino que se había deleitado con toda una delicatessen digna de Nochebuena. Stick de pederasta a la portuguesa. Al menos algo así era lo que recordaba. Se vio obligado a sacudirse para salir de aquel cómico recuerdo. Restábale por arreglar el cuarto principal, una habitación situada en la segunda planta de considerable tamaño y cuya ventana ofrecía una privilegiada vista del tupido maizal por el que minutos antes había estado transitando. De la espesura eran cada vez más visibles los rayos de fuego que comenzaban ahora a asomarse sin esfuerzo y sin timidez. Qué cerca estaba esa luz, qué inminente era ese calor, qué grande era su excitación. Esta nueva imagen ratificó sus sospechas. Eran 12 tontines que venían a celebrar y a esparcir parte de su calidez humana. Verificó la cartuchera que colgaba de su cadera, en cuyo interior reposaba un revólver cargado con 6 balines. Evidente era que no le serían suficientes para satisfacer a todos los asistentes, pero tal contratiempo no era nada que un poco de aceite, algo de ese fuego que ellos con amabilidad llevaban y un poco de su propia creatividad como ingrediente secreto no pudiesen solucionar. Solo durante un brevísimo instante sus ánimos se vieron turbados y su ensoñación fue abruptamente interrumpida mientras contemplaba el maizal a través de la ventana. Una figura humana fue captada por el rabillo de su ojo izquierdo, hecho que le hizo expectorar una exclamación de horror. Viró con rapidez hacia aquel amenazante ser y al hacerlo no se encontró con más que con su horrorizado rostro reflejado por medio de un no poco agrietado espejo. La imagen de sí mismo le causó horror y curiosidad en proporciones más o menos iguales. Atrás, muy atrás, había quedado la última vez que había visto su propia imagen, y era harto notable que el tiempo había hecho múltiples estragos en su ser. Un segundo descubrimiento le golpeó de lleno a través del espejo. Sobre la mejilla derecha de ese surrealista reflejo aparecían inminentes luces de color anaranjado que se filtraban por el vidrio de la ventana. Hubiera pensado en otras circunstancias que de un bello atardecer se trataba, pero bien sabía que no era así. Ya estaban allí, probablemente en la entrada principal de la planta baja, y qué gran descortesía de su parte sería hacerles esperar por mucho tiempo más y no invitarles a seguir. No quería irse sin echar antes un último vistazo al espejo. Le habían enseñado que siempre había que decir adiós, pero que un hasta luego siempre era mejor. El caleidoscópico reflejo pareció leer sus pensamientos y también permaneció inmóvil. Incierto pero no improbable era que fuese esta la última oportunidad de pasar algo de tiempo consigo mismo. Se observó fijamente durante un largo rato hasta que el doble agrietado decidió cortar el silencio. Hola, guapo. ¿Esperas visitas? ¿Qué tal un chiste para la ocasión? Oh, sí, nene, respondió al espejo. Eso me vendría muy bien. En la primera planta las llamas ya comenzaban a esparcir su luz y calor por toda la cabaña. Eran sin duda las más impacientes. Ahí te va uno. Toc, toc, toc. ¿Quién es? Preguntó con voz nasal el hombre parado frente al espejo. Hola, soy tu amigo el lobo, respondió el reflejo haciendo mofletes. Tú con el lobo bueno serás. Tú al amigo lobo entrar dejarás. Porque si tú al amigo el lobo entrar impedirás, tu amigo el lobo quemará y con su antorcha la casa a cenizas reducirá.
Ambos hombres estallaron en una risa que se prolongó por varios segundos. Esa noche la luna también rió. Bien. Bien, hasta aquí es el segundo capítulo de esta historia que, como dije anteriormente, se está escribiendo entre algunos integrantes del club de lectura. Espero que les haya parecido interesante. Hay 2 capítulos más que se leerán y se subirán en los próximos días, así que ojalá estén muy atentos y, como dije anteriormente también, quien se anime a continuar con esta historia, la invitación está abierta para todo el mundo. Sin más, pues muchas gracias por la atención y espero que estén muy bien. Hasta luego.